predicación es: yo doy fruto. Y yo creo que yo doy fruto. No es una pregunta. Lo he hecho, creo que con interrogación, ¿no? Pero no, yo doy fruto. Y al mismo tiempo tendría que ser una pregunta. Yo doy fruto. No sé si con mi voz puedo hacerlo correctamente, ¿no? Con la interrogación y todo eso, pero bueno, me entendéis todos, gracias. Y la verdad que lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a leer, voy a utilizar la Nueva Versión Internacional porque creo que es un poco más clara que la Reina Valera, y si queréis buscarlo para acompañarme a la lectura, nos vamos a ir al libro de Juan, al capítulo 15, y vamos a leer los versículos que están entre el 1 y el 8. Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Dice así. Juan 15, versículos del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Amén. He utilizado esta versión porque en la Reina Valera habla de pámpanos, y si muchas veces decimos pámpanos, yo estoy seguro que muchos de vosotros no tenéis ni idea de lo que es un pámpano. ¿O sí? Pámpano, es la rama de la vid, ni más ni menos. Eso es el pámpano. Es la rama que está injertada, o sea, la rama que sale de la vid, ¿vale? Y aquí, yo no sé si habéis ido por la comarca del Penedés a principios del mes de septiembre, entre agosto y septiembre, o durante el mes de septiembre. Si vais por la comarca del Penedés, hay un olor muy característico, que puedes hacer kilómetros y kilómetros por la comarca y seguirás oliendo ese olor característico. Es el olor de la uva prensada. Es la recogida de la uva para poder hacer vino. Y la verdad que aquí Jesús está haciendo una comparación. Yo no sé si horas antes de que fuera arrestado, porque estas palabras las dijo horas antes de que fuera arrestado y llevado a ser crucificado, vería una vid por donde él estaba yendo, y entonces en ese momento quiso hablar con sus discípulos para darles un conocimiento mucho más profundo de lo que Dios iba a hacer a su pueblo y a cada uno de sus hijos. También es curioso ver cómo muchas veces cogemos la palabra de Dios e intentamos, y a veces tú y yo sacamos textos fuera de su contexto, ¿verdad? Y si hacemos memoria, cuando hicimos aquel estudio los jueves, antes del COVID, que hablábamos del origen de la Biblia, estuvimos hablando que la Biblia en su principio no tenía ni capítulos ni versículos, sino que fue mucho más tarde para de una manera poderla ordenar y ser mucho más fácil la lectura de ella para nuestro entendimiento. Pero muchas veces nosotros, cuando empezamos a leer la palabra de Dios, cogemos textos y decimos, esto es para mí, y me lo tomo como si fuera una promesa, ¿no? de parte de Dios. Y es verdad que en la palabra de Dios hay textos, hay versículos que son promesas de parte de Dios para nosotros. Hay promesas que fueron condicionales para un momento dado, y hay promesas que son eternas. Y nosotros muchas veces tenemos que saber diferenciar todo esto. Hay promesas y aseveraciones en la palabra de Dios. Aquí lo que hemos leído es
Una promesa con una aseveración. Aseveración es una afirmación que hace alguien de algo sin sombra, sin duda, con certeza y firmeza. Y leo también lo que dice promesa. Es la expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. Entonces, hay promesas, hay aseveraciones, hay promesas y aseveraciones, hay promesas condicionales y promesas no condicionales. Y todo ello tenemos que saberlo entender. Pero este pasaje verdaderamente es una aseveración junto con una promesa preciosa. Se está dirigiendo al pueblo de Israel, pero va mucho más allá, porque dentro de esa vid verdadera estaba injertada otra rama, la iglesia. Tú y yo, adoptados por la gracia de Dios. No pertenecíamos a esa vid, pero fuimos injertados por medio de Jesucristo. Y eso es maravilloso porque hemos sido adoptados por medio de la gracia de Dios. Mira, de este pasaje está el versículo 7, que muchas veces cogemos, ¿no? Nosotros, es para intentar ilustrar lo que he querido decir. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Amén, ¿verdad? Pedimos lo que queremos y el Señor nos lo concede, gloria a Dios. Así es, ¿verdad? Sacamos pasajes como este muchas veces fuera de su contexto bíblico. Y la verdad que no es correcto. Pedid todo lo que os queráis y os será hecho. Y de todo lo que hemos leído nos quedamos con esto. Señor, tú eres mi mina de oro. Te voy a pedir y tú me vas a empezar a bendecir de una manera increíble. Y somos felices de esa manera, pensando que venimos a Dios, que le damos nuestra vida y que Él es nuestra mina de oro. No es así. No es así. Mira, en Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, cuando aquí Jesús nos está diciendo esto, ¿qué es lo que está diciendo? Es que cuando pidamos cosas a Dios, lo que pedimos tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Es verdad que podemos pedir, Señor, pues necesito un coche, tú sabes que se me cae a trozos, si tú quieres, si entra dentro de tus planes, fijaos lo que estoy diciendo, si entra dentro de tus planes, si tú quieres, tú me lo puedes conceder. A diferencia de muchas veces, sí, Señor, todo lo que yo te pidiera me lo vas a dar. Gracias, Señor, por este coche que me voy a comprar. Y voy a la Mercedes, me compro el coche, empiezo a pagarlo y al segundo mes y al tercer mes ya no tengo dinero. ¿Entendéis que muchas veces hacemos eso en nuestras vidas en términos mucho más pequeños? Lo precioso, por si todavía no eres un hijo de Dios en esta mañana, es que el Espíritu Santo te está invitando a que acudas a Cristo, a que te acerques a Jesús, para que el Padre y Él vengan a tu vida y hagan morada en ti. Y eso es una invitación para aquel que no conoce a Dios, para aquella persona que tal vez es una persona religiosa, porque podemos ser religiosos, pensar que tenemos la vida eterna, pero nuestras obras de por sí no hablan de ese fruto del cual vamos a ver mucho más adelante. Porque el Hijo de Dios tiene que dar fruto. Mira, en Juan 14, seguimos del 13 al 14, dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, ahí está la clave, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No para que nosotros tengamos satisfacción personal. No para que las cosas que naturalmente tendrían que ser en nuestra vida, porque todos nosotros como hijos de Dios tenemos que dar fruto, ese fruto sea el mismo Jesús viviendo a través de nosotros. No sé si me entendéis, porque esto a veces es un tanto difícil
de entender, y más hoy cuando estoy así un tanto constipado, pero es el Hijo de Dios. No tiene que vivir como uno quiere, tiene que vivir como Cristo. ¿Por qué se nos llamó cristianos? Porque antes se nos llamaban los del camino. Todo esto yo creo que lo sabéis, ¿verdad? Entonces empezó a llamarse los cristianos porque decían que éramos pequeños Cristos. Y la verdad es que tenemos que ser pequeños Cristos. No me acuerdo exactamente, a Mahatma Gandhi, la hija de Gandhi, creo, o no sé si fue el mismo Gandhi, que dijo que creería en Jesús si no fuera por lo que ven los cristianos. Caray. Creería en Jesús si no fuera por lo que ven los cristianos. Entonces, claro, tenemos que ser pequeños Cristos. Personas que reflejen a Cristo en sus vidas. ¿Qué es lo que nos está queriendo Jesús? Que todo lo que le pidiéramos Él lo hará, pero ¿para qué? No. Lo que está diciendo es que Dios tiene que ser glorificado en nuestras vidas. Que la gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Que nuestras peticiones tienen que ser: Señor, quiero vivir como tú. Señor, ayúdame a amar tu palabra. Señor, ayúdame a amarte. Señor, ayúdame a amar tu venida. Señor, si el bautismo del Espíritu Santo es una realidad, Señor, ayúdame, lo quiero. Si los dones son verdad, Señor, lo quiero. Tener hambre y sed de Cristo. Pero no para que se nos vea a nosotros, porque si se nos ve a nosotros, no, eso no sirve de nada. Lo que se tiene que ver es la vid. Y la vid es Dios. Es Jesucristo. Fíjate que en el Evangelio de Juan, es un libro, para mí ya sabéis que es uno de mis favoritos del Nuevo Testamento, ¿no? Es un libro tan especial. Si nos acordamos cómo Dios se revela al pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento se reveló a un hombre llamado Moisés. Nos acordamos cuando Moisés le pregunta: ¿y quién le diré que me envía? Yo recuerdo creo que todos sabemos, ¿no? Yo soy el que soy. Y fíjate, en el Evangelio de Juan hay 7 declaraciones que Jesús hace de él mismo como yo soy. Juan 6:35, yo soy. No lo vamos a leer, pero si queréis apuntarlo lo podéis apuntar. Juan 8:12, yo soy. Juan 10:9, yo soy. Juan 10:11, yo soy. Juan 11:25, yo soy. Juan 14:6, yo soy. Juan 15:1, yo soy. Es donde estamos ahora. Yo soy la vid verdadera. Yo soy. Se está presentando como ese Dios que siempre ha estado ahí. Qué maravilloso que en sus últimos momentos hiciera esta revelación tan grande a aquellos que con Él estaban. Pero se nos sigue haciendo esa revelación a todos nosotros. Jesús es Dios, encarnado en forma de hombre, pero sigue siendo Dios. El Dios que desde antes de la fundación del mundo nos predestinó a ti y a mí para que llegásemos a ser hijos de Dios. Sí, nos predestinó. No fue porque nosotros fuimos a buscarle. No. Porque la palabra de Dios nos dice que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede ejercer ninguna acción porque no tiene en él vida. Pero Jesús vino a buscarnos para darnos vida y vida en abundancia. Una de las reglas para poder entender verdaderamente la palabra de Dios es que la palabra de Dios nos dice que se interpreta a sí misma. Y muchas veces nosotros queremos interpretar la palabra de Dios a nuestra manera. Pero eso no lo podemos hacer, porque entonces estamos pecando. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. No hay más. Es verdad que hay unas reglas de hermenéutica para poder tal vez tener un conocimiento mejor, más preciso, pero nosotros no somos quien para
sacar una cosita de aquí, otra cosita de allá y vivir como queramos. Nosotros tenemos que vivir como vivió Cristo, entregados a Dios. Y tú y yo tenemos que estar entregados siempre a Dios. ¿Cómo se nos presenta aquí, en este versículo? Como la vid verdadera. Y fijaos lo que está diciendo, y el Padre es el labrador. En el Antiguo Testamento, la vid es el símbolo del pueblo de Israel. Y encima nos está diciendo que Dios es el labrador. Del Mesías aún esperan a un patriota, un libertador, alguien que venga para dar carácter y para dar fuerza al Estado de Israel. No esperaban a un Mesías que iba a reconciliar al hombre con Dios. Pero eso es lo más maravilloso, que no lo supieran ver, porque el hombre está ciego en su propio pecado. Y nosotros, como he dicho anteriormente, si lo hemos visto, es porque Jesús vino a quitar las vendas que nuestros ojos tenían. ¿Qué esperas de Jesús? ¿Qué esperamos de Jesús? ¿Cómo lo hemos encasillado cada uno de nosotros? Porque muchas veces encasillamos a Jesús de una manera a la cual nosotros pensamos que es así, pero a Jesús no se le puede encasillar. Porque Jesús es Dios y obra como quiere y hace lo que quiere. Y no está sometido a nuestra voluntad, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ver las cosas, sino que Él es soberano Dios para hacer lo que Él quiera. Y nadie le tiene que decir lo que Dios tiene que hacer. Fíjate, Juan 15:16, ¿qué nos dice? Voy a leerlo. No me elegisteis vosotros a mí. No me elegisteis, no es que el Espíritu Santo viniese y me empezara a traer convicción de pecado. No me elegisteis. Juan 15:16, buscarlo porque es profundo lo que vamos a leer. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él nos eligió a nosotros y no sabemos por qué, pero Él nos eligió a nosotros. Y sigue diciendo, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Otra vez, todo lo que pidierais al Padre, Él os lo dé. Otra vez estamos aquí en la misma situación. ¿Pero el qué? Señor, más de ti. Señor, más de ti. Señor, rompe mis moldes, rompe mi mente, rompe mi carne, rompe mis cosas más profundas que nadie conoce, solamente conoces tú, porque ves lo más profundo de mi interior. Rómpelo, porque quiero servirte en integridad. Rómpelo, Señor. No somos salvos, hermanos, por casualidad o porque nosotros creíamos. Fuimos salvos porque Él nos eligió. No hay más. ¿Sabes una cosa maravillosa? Que lo que Dios escoge y elige, no hay nadie que lo pueda estropear. Porque muchas veces pensamos que nosotros podemos como apartarnos, estropearnos. Mira, todo lo que pasa en nuestra vida, si somos hijos de Dios, aun cuantas veces nos apartamos de los caminos de Dios, son necesarias todas esas cosas. Mira, yo hay cosas que no entendía y he llegado a entender con el tiempo. Porque muchas veces juzgamos de una manera muy dura y nos creemos muy santos. Y entonces, espero que no te pase a ti esto, ¿no? Pero cuando te crees muy santo, muy justo, muy amador de la palabra de Dios, entonces viene Dios y empieza a podarte. Que hablaremos más delante de eso. Y empieza a cortar, pum, 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 pum. Y te quedas como el pollo morón, sin plumas y cacareando, pensando, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Y es que Dios me tiene que humillar. Dios tiene que quitar el orgullo de mi vida. Dios tiene que quitar, para que me coja Él y para que le diga, Señor, dependo totalmente de ti. No dependo de mí.
porque si dependo de mí me estoy hundiendo. Perdona mi arrogancia, perdona mi orgullo, perdóname, Señor. Y es que los hijos de Dios nos está diciendo esta palabra, que tenemos que traer fruto. ¿Y cómo traemos fruto? Mira, muchas veces yo, antes de tal vez de profundizar en este capítulo, pensaba, bueno, traer fruto, bueno, trayendo almas al Señor, predicando, sirviendo en la iglesia. ¿Cómo podemos traer fruto? Y solo hay una manera, viviendo como Cristo. Todo lo demás es secundario. Hermanos, todo lo demás es secundario. Cuando somos esa rama que depende de la savia. La savia es lo que va por dentro de la planta, del árbol, os lo voy a intentar explicar. Las raíces absorben los minerales, los estratos que hay, y dentro de las raíces y de esta parte de aquí se empieza a formar lo que se llamaría la savia. La savia sube por el tronco de las plantas o de los árboles y se empieza a expandir por las ramas y por las hojas, para que esa planta o ese árbol pueda crecer con toda fortaleza. Esa savia es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo estamos perdidos, hermanos. Si nuestras raíces no profundizan en la palabra de Dios, estamos perdidos. Necesitamos depender totalmente de la gracia y de la misericordia de Jesucristo. Nosotros somos esa rama metida en ese tronco de árbol, Jesucristo. Y sin estar en Jesucristo, no podemos traer fruto. El fruto puede ser el que quiera. Puede ser el que quiera, hermanos, pero hay que traer fruto. Hay que traer fruto que honre y que glorifique a Dios. Nuestros estándares son los que tal vez he podido decir, pero los estándares de Dios es que esté escogido bien al árbol, al tronco, para que el Espíritu Santo pueda aportar salud, energía, sabiduría, para que podamos traer ese fruto. Que no lo vamos a traer por nosotros mismos, no es por nosotros, es por Cristo. Siempre por Cristo. Incluso las obras que hacemos, que muchas veces hacemos obras, aunque la salvación no es por obras, hermanos, os quiero decir, la salvación no es por obras, pero las obras muestran el fruto de la salvación en Cristo. Es decir, nosotros que estamos injertados, que somos esa rama que está injertada en Cristo Jesús, tenemos que traer fruto. Si no traemos fruto, si nunca hemos traído fruto en nuestra vida, es que no estamos injertados en Cristo. Pero si estamos injertados, debemos traer fruto. Y el fruto tiene que glorificar a Dios, nunca a nosotros. Entonces, lo que os quería decir es ese versículo que dice que aún nuestras obras, en las cuales muchas veces tú y yo tenemos satisfacción. Es que humanamente tú y yo, cuando hacemos algo bien hecho para la gloria de Dios, podemos tener satisfacción, ¿verdad? No sé, yo me he sentido satisfecho cuando he ido, por ejemplo, a las Ramblas a dar de comer a gente necesitada, cuando he ido a evangelizar, cuando he hecho cualquier otra cosa, al igual que tú. Y he salido, y a lo mejor, fijaos que he ido durante 5 años, estuvimos yendo ahí a la calle Robador, a la misión, y muchos sábados y domingos yo iba sin ganas. Lo tengo que decir de verdad, iba sin ganas. Pero después de 4 o 5 horas de estar ahí, de preparar bocadillos, de repartir bocadillos, de predicar, de cantar, de limpiar, hermanos, salías con un subidón, como se puede decir, de ostras, hemos hecho algo, poquito, pero hemos hecho algo por la gente necesitada. Y a veces te insultaban, a veces habían peleas. Recuerdo una vez que uno quería pinchar al otro y estábamos ahí intentando sujetar una puerta y a los 3 nos abría y los 3 otra vez cerrando la puerta. Bueno, pero sales satisfecho.
No importa lo que pase, sales satisfecho porque Dios es presentado y el mensaje es lanzado y hacemos la obra de Dios. Y salimos satisfechos. Señor, ayúdanos a traer fruto. Señor, ayúdanos a traer fruto que te honre. No a contar batallitas como algunas veces yo cuento aquí ahora mismo, ¿no? Señor, ayúdame a traer fruto. Quiero seguir trayendo fruto. Fruto que te honre, fruto que te glorifique, fruto que te dé la gloria y la honra. ¿Queremos traer fruto, hermanos? Me alegro, me alegro. Pero ¿sabes una cosa? Hay cosas que también tenemos que leer, que aquí dice: habla de la poda. Habla del fruto. Y la verdad es que la poda es quitar aquellas ramas superficiales que todo árbol tiene para que después pueda traer fruto con más vigor. En nuestro caminar como hijos de Dios hemos peleado batallas, todos aquí hemos peleado batallas, unas las hemos ganado, otras las hemos perdido, pero aquí estamos, siguiendo hacia la meta. Nuestro deber es proseguir hacia la meta. Nuestro deber es pelear la buena batalla. No estamos llamados o a ganar ni a perder. Estamos llamados a permanecer, porque ganar la ganó Cristo en la cruz del Calvario. Y nosotros perdemos a veces porque no estamos firmes. Pero Dios nos ayudará hasta el fin de nuestros días, porque Él estará con cada uno de nosotros. Pero cuando viene la poda, yo no sé. Si tú y yo fuéramos un árbol, David en este caso, y sintiéramos el chasquido de la tijera, y ¡plac!, un corte. ¡Wow! Si fuéramos David, diríamos: ¡qué dolor! ¿No? ¡Qué dolor! Y sigues sin entender por qué hay un hombre que te está cortando y cortando y cortando, y tus ramas se quedan pequeñas y te vas quedando pequeñito. Pero es que Dios nos tiene que podar, porque si no, no vamos a tener fruto. Fruto para la gloria de Dios. Mira, muchas veces echamos la culpa de las cosas que nos pasan, de los acontecimientos que vivimos, y echamos la culpa a familiares, echamos la culpa a hermanos, echamos la culpa a los jefes, echamos la culpa a los compañeros de trabajo, de colegio, de estudios, y no nos miramos a nosotros, que a lo mejor nosotros podemos tener parte de esa culpa. Y es entonces cuando viene Jesús y ¡plac!, nos poda. Y decimos: ¡ay! ¿Qué pasa? Y es que nuestro corazón, muchas veces, teniendo que ser sensible a la voz de Dios, nuestro corazón se endurece. Porque cuando Cristo vino a nuestra vida, nuestro corazón, que era de piedra, de granito, se volvió sensible. Y nuestro corazón tiene que seguir siendo sensible el resto de nuestras vidas, para poder aceptar lo que Dios quiere decirnos, para aceptar la palabra de Dios. Un corazón sensible a la voluntad de Dios, no un corazón de piedra, un corazón sensible a las obediencias de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que marca nuestra vida. No somos nosotros, es la palabra de Dios. Para acabar, quiero tocar tan solo 3 enemigos que tiene la vid y que muchas veces las plantas tienen.
Y esto lo comparo con los enemigos que nosotros podemos tener muchas veces. Uno de los primeros enemigos, aunque no tan fuerte como otros, son las heladas. Las heladas queman las ramas y por el peso de los copos de nieve acaban casi rompiéndolas. Y cuando tú y yo vivimos una vida superficial y atípica a la de un hijo de Dios, digo atípica, porque el hijo de Dios no vive como la gente que nos rodea. Y de verdad, yo creo que la iglesia de hoy se ha acostumbrado a vivir como la gente que le rodea, y la iglesia no tiene que vivir como la gente que le rodea, tiene que vivir con los fundamentos de la palabra de Dios, cueste lo que cueste, aunque nos desechen, aunque nos dejen de lado, tenemos que vivir bajo los mandamientos de la palabra de Dios. Lo atípico es vivir como la gente de este mundo, hacer las mismas cosas que hace la gente de este mundo, celebrar las mismas fiestas, vivir como ellos viven, festejar y andar como ellos andan. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que su iglesia, que su pueblo, por el cual dio su vida, sea una iglesia santa y sin mancha. Una iglesia que le honre y que le glorifique. ¿Qué nos ha pasado cuando nos reímos de chistes inapropiados? Cuando hablamos de cosas superfluas en vez de hablar del mensaje de salvación. Cuando voy con mis amigos o compañeros y no soy diferente a ellos. ¿Qué nos ha pasado? Tal vez nos hemos quedado helados y necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo venga, nos convenza otra vez de lo mal que estamos viviendo para poder enderezar nuestras vidas, para que Dios sea glorificado en nosotros. La peor de las plagas que tiene la vid es la filosera. Es un pulgón. Todos los amantes de las plantas sabéis, habéis visto que hay gusanitos, que hay pulgones, que hay mosquitos. ¿Os gustan las plantas? Alguno, a mí me ha gustado. Ahora no tengo plantas, pero en su tiempo me gustó. Y yo recuerdo en mi desconocimiento por las plantas, que a veces yo veía cosas pequeñitas en fila andando por una plantita y todas de color blanco, y digo, mira qué monos, pero eran pulgones. Y lo que hacen los pulgones es comerse los tallos, comerse las hojas, comerse incluso las raíces. Y la filosofera es un pulgón muy chiquitito. Y sabes una cosa, lo que intenta hacer este pulgón pequeñito es comerse las raíces. ¿Sabes? No hay nada peor en nuestra vida que nuestras raíces, que tienen que estar en la palabra de Dios, empiecen a tambalearse por otras cosas. Hermanos, la palabra de Dios son nuestras raíces. No hay libros, no hay comentarios, no hay personas, palabra de Dios. Solo escritura, hermanos. Solo la palabra de Dios es la que puede hacer que nuestros fundamentos estén firmes. Por eso es necesario leer la palabra de Dios. Por eso es necesario amar la palabra de Dios. Por eso se insiste tanto desde este púlpito que tenemos que leer la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que leer la palabra. No puede ser una desconocida. No puede ser que yo te diga, ¿conoces a Enoc? Y que no conozcas a Enoc. No puede ser que yo te diga, ¿conoces a Balaán? Y no sepas quién es Balaán. Cosas sencillitas que muchas veces están en la palabra de Dios, que en la escuela dominical no se las aprenden. Hermanos, tenemos que amar la palabra de Dios. Y la filosera es ese pulgón que intenta destrozar la vid y que es tan difícil erradicarlo, porque generalmente acaba matando a la vid. ¿Sabes? Cuando tú y yo dejamos de leer la palabra de Dios, cuando tú y yo dejamos de orar, cuando tú y yo dejamos de orar en familia, cuando tú y yo dejamos de tener nuestro culto familiar con nuestros hijos,
Cuando tú y yo dejamos la Biblia de lado, viene la filosera, viene el enemigo, sí, para destruirnos. Y de cierto lo hará si no volvemos a la palabra de Dios. Podremos perder la salvación. Si eres un hijo de Dios, no la vas a perder de ninguna manera, pero sí vas a tener pérdida en tu vida. Una pérdida que puede durar 1 año, que puede durar 2 años, 20, 25 años, que cuando te recuperes dirás, Señor, perdóname. Y lo dirás con dolor, y lo dirás con lágrimas, porque has perdido parte de tu vida, no haciendo la voluntad de Dios. Después hay otro enemigo, el gusano blanco, 2 o 3 centímetros, solo tiene eso. Y se divierte comiéndose las hojas que salen de las ramas, comiéndose el fruto, comiéndose las ramas. ¿Sabes? Es blanco. Y el blanco en la palabra de Dios me habla de la santidad. De que el Hijo de Dios tiene que ser una persona santa. Y cuando digo santo, es el resumen de todo lo que hemos dicho. Diferente, apartado, para que Dios sea glorificado. ¿Sabes? En nuestra vida no se tiene que ver ni a ti ni a mí. Se tiene que ver a Cristo. Y cuando en tu vida y en mi vida se ve a Cristo, estamos dando fruto. Hermanos, tenemos que dar fruto. Que se vea a Cristo. Muchas veces podemos pensar, bueno, es que los mandamientos de Dios son tan gravosos. Voy a intentar meter otro calificativo. Los mandamientos de Dios son tan pesados, tan difíciles de cumplir. Nunca has dicho eso, yo lo he dicho. Pero cuando yo he dicho eso es porque no estaba bien espiritualmente. Porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Nunca son gravosos, nunca son cargantes. La palabra de Dios, hermanos, es vida. Es vida. Es fortaleza. Es dirección. Cuando tú y yo vivimos y experimentamos la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Viviendo la vida de Cristo Jesús aquí en la tierra. Y al vivir la vida de Cristo Jesús aquí en la tierra, es cuando estamos trayendo fruto. Hermanos, que Dios nos ayude a traer fruto. Pero no para que se vea a nosotros, sino para que se vea a aquel que nos ha salvado, a aquel que nos ha redimido, a Cristo. Vamos a acabar con una oración. Señor, gracias por tu palabra. Habría tanto que hablar de ella, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a que se vea a Cristo en nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces hemos estado dormidos, días, meses o tal vez años, Señor, y te pedimos perdón. Te pedimos que nos ayudes a que Cristo se vea en nosotros, Señor. Señor, a que ese fruto de tu Hijo sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestras raíces sean bien profundas en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a experimentarla y a vivirla, Señor. No a leerla tan solo, sino a vivirla, Señor. Gracias te damos, Señor, y te pedimos tu ayuda y tu misericordia, Señor, para nuestra vida, Señor. Porque dependemos totalmente de ti, Señor. Señor, sin ti, sin tu Espíritu Santo, no somos nada, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a traer fruto a 100 y a 100 por 1, Señor. Gracias te damos, en tu nombre, Jesús. Amén.